Perfecto. Bien, ¿cómo estás, Miriam? Un gusto de tenerte aquí en esta entrevista y bueno, es un Muy placer bien. enorme para mí que estés, a pesar del hecho de que estemos acá guardados por el virus, pero bueno, hacer algo positivo y poder hablarnos a la distancia. Yo tenía muchas ganas de hacer esta entrevista y bueno, te doy la bienvenida y bueno, te mando un abrazo desde la distancia. Dime. Buenas tardes, querido amigo. El placer es mío. El placer es mío. Feliz de que estemos en contacto y aprovechar este tiempo que estamos en casa para hacer cosas útiles como me habías hablado anteriormente. Es un placer inmenso. Por aquí Miriam Rodríguez Lambert, cubana de Santiago de Cuba, sonera por excelencia. Muy buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Mira, quiero que me cuentes un poco, obviamente yo ya te conozco, pero que cuentes a la gente que va a ver el video de, bueno, ya dijiste tu nombre, no es necesaria tu edad, pero sí eh, como de dónde venís o de, obviamente cubana, no te voy a preguntar cómo surge esto del baile, pero más o menos cómo lo mamaste, cómo creciste con esta cultura, cómo fue para vos y más o menos qué recorrido has tenido en tu vida, los países que has recorrido y nada, el trabajo que te ha llevado a ser la maestra reconocida que sos ahora. Bueno, querido, tuve la suerte de nacer en Cuba y más suerte de nacer en Santiago de Cuba, Ujú. que es una ciudad cultural por excelencia, donde hay buenos músicos, la madre del son cubano. Tenemos una casa, una casa de la trova donde se cultiva especialmente lo que es el son cubano, que como todo es conocido, es lo que le da el paso y el origen a lo que es lo que conocemos como salsa cubana y lo que tiene que ver a la música. Formación académica de ballet, estudié 8 años en Santiago de Cuba y después me gradué en el nivel medio en la provincia de Camagüey, donde bailé en el ballet de Camagüey mis últimos años. Después me regresé a Santiago de Cuba en el año 80, que ya comencé a trabajar como profesora. Trabajé 2 años en la academia como profesora de baile y profesora de repertorio. Y después, por una necesidad de la provincia, me solicitaron para atender lo que era el movimiento de artistas aficionados. Como yo tenía una formación clásica, tenía formación académica, los instructores en esa época necesitaban de que tuviera una mayor formación en cuanto a técnica, sea de ballet, folclore, técnica de danza moderna, y pues entonces empecé a trabajar en esa dirección. Con el movimiento de artistas aficionados, el trabajo era asesorar a todos los grupos de danza de la ciudad de Santiago de Cuba con el objetivo de que tuvieran una condición técnica profesional con mayor proyección. El trabajo es destinado a diferentes niveles de formación, niños, adultos, jóvenes, trabajadores. No sé si todos saben que en Cuba existe un movimiento de artistas aficionados, que son bailadores que en sus tiempos libres, después de la escuela o del trabajo, se dedican a practicar lo que es el baile, también en música, danza, teatro y todo lo que tenga que ver con las manifestaciones artísticas. En mi caso, yo atendí lo que es la danza. El objetivo fundamental de este trabajo era que cada asociación, grupo, casa de cultura, centro de trabajo, tuviera grupos danzarios que lo representaran a nivel nacional, ya que en esta época se realizaban eventos de todas las manifestaciones artísticas a nivel nacional, desde Oriente hasta Occidente. Eran festivales que se iban eliminando los grupos de acuerdo a la trayectoria técnica que tuvieran, y al mismo tiempo, una vez que llegaban a los festivales nacionales, pues tenían categorías A, B y C, siendo la A la categoría de máxima calificación que se otorgaba por el movimiento de artistas aficionados, y en ellos estaban Maraguán, que es un grupo muy representativo, estaba el grupo 3 de diciembre, estaba el grupo Alma Mater, estaba mi grupo, Luces de América por Santiago de Cuba. En todo este trabajo de lo que es la parte de danza, yo me enfoqué mucho
a lo que era la técnica, a trabajar con los aficionados, la técnica, la limpieza, y trabajamos en todos los ritmos, no solamente afro ni rumba, sino todo lo que tuviera que ver con ritmos, ya sean ritmos nacionales, internacionales, latinos, europeos, danza moderna. Y entonces era una diáspora muy grande y eso me obligó a estudiar, a prepararme mucho y a participar y tomar seminarios en la ciudad de La Habana con los profesores invitados que venían a nivel internacional, como el Ciecota, Farú, Xiomara y todos los profesores de danza que han pasado por el Instituto Superior de Artes. Yo tuve la suerte de tener como profesora de formación en folclore a la profesora Tania Bell en Santiago de Cuba y en Camagüey a la profesora Bárbara Balbuena, que ella actualmente se encuentra trabajando en ELISA. Mi formación, como te dije, ha sido grande porque desde los 9 años comencé a estudiar el ballet, y en el ballet es una formación académica de diferentes ramas: música, teatro, danza, arte plástica. Posteriormente, ya cuando mi vida profesional empezó a alzar vuelo, comencé a viajar a Alemania, donde realizaba trabajo en cuanto a lo que es baile. Y a partir de ahí se me empezó a conocer a nivel internacional. Los países por donde trabajé fueron Alemania, Francia, Bélgica, España, Holanda. De la parte de Latinoamérica estuve en Bolivia, Argentina, Brasil, y actualmente me encuentro en Chile. También he tenido la suerte de ser invitada a otros países a impartir talleres. He estado en Lima, que siempre participo en eventos que realizan. En Brasil también tuve la oportunidad de ir. Volví a Alemania para trabajar. Estuve en Francia un poco tiempo. Y así sucesivamente, estas invitaciones, estas giras, me han ayudado a perfilarme profesionalmente, a exigirme, porque soy una persona que me exijo mucho, y sobre todo a dedicarme, no a limitarme, pero sí me especialicé en lo que es el son cubano, a tal punto que me considero, aunque sea feo decirlo, me considero una referencia en el son cubano, específicamente aquí en Latinoamérica. Y he tenido la suerte de compartir con el maestro Eric Turro, a donde tú pudiste venir a un taller que organicé aquí en Santiago de Chile. Y yo estoy aplicando el método de trabajo, el método de investigación que él tiene sobre los bailes populares, y yo lo estoy haciendo aquí en Chile. Ese es mi trabajo a grandes rasgos. Estoy aquí en Santiago de Chile, y en Chile me he dedicado a viajar a muchos departamentos de este país para impartir lo que son cubanos y también los bailes populares. Ese es a grandes rasgos lo que te puedo contar, querido amigo, que yo quería conocer. Excelente, excelente. Sí, muchísimo, muchísimo. Por ahí quería que a la gente que por ahí no conoce lo que es, porque generalmente se conoce lo que es salsa cubana, después cuando la gente va a las clases, mis alumnos, se le cuenta que lo que es en realidad no es salsa, sino es son, y lo que es el casino, la rueda de casino. Pero para la gente que no va a clases o que todavía no se anima a ir y que posiblemente vean este video, quería que le contaras vos qué es lo que es el son y nada, y de dónde surge, y para que la gente conozca un poco de parte de tu palabra, que nada, sos una de las maestras referentes, como dijiste, y por eso te llaman la dama del son. Así que contar un poco a la gente qué es para vos el son y eso. Bueno, mira, para mí específicamente el son viene siendo como un estilo de vida. Lo amo, lo disfruto, lo vivo, y por eso muchos me conocen, y en especial el Cristian, que vive en Barcelona, que es chileno, fue el que me bautizó como la dama del son, porque no solamente decir que eres sonero, sino tienes que vivirlo, tienes que disfrutarlo, tienes que demostrarlo y tienes que defenderlo. En este caso, el son cubano surge en las provincias orientales,
específicamente en la zona de Baracoa, que fue donde comenzaron a darse los primeros pasos musicales. Tiene como antecedente, el son tiene como antecedente el nengón, el quiribá, el sucuzuco, que son sones muy primitivos, y que ya después, con el pasar de los años, 1834 aproximadamente, Sí. comenzaron a darse los primeros acordes musicales, ya se convierte en lo que son como música en las provincias orientales con la familia Varela Miranda, que fue una de las primeras familias que se dedicaron a cultivar, a promover y a mantener lo que es el son. Ya posteriormente, tú sabes que con las guerras en todos los países, las guerras promueven el movimiento de personas de un lugar hacia otro, y con las guerras que se efectuaron en Cuba, que se desarrollaron en Cuba durante la colonia, durante el periodo de los mambises, muchos santiagueros fueron viajando por toda Cuba hasta llegar a La Habana. Por eso es que se dice que existe un son montuno y un son urbano. No es más que el mismo son, solo que sale del campo y cuando llega a la ciudad quiere otro elemento en la forma de tocar y en la forma de cantar, pero en esencia es el mismo son. Hay quien le dice son cubano, hay quien le dice son urbano, hay quien le dice son montuno. Y en cuanto a lo que es música, es una cosa que tenemos que tener clara. Como música, el son es el que da el paso a la salsa. Por eso hay canciones que dicen no le llames salsa ni son, esto es música cubana. Entonces todo eso es una historia de discusión eterna que nunca vamos a ponernos de acuerdo, pero hasta donde podemos decir, podemos conocer, el son es lo que le da paso a lo que es la música que actualmente le llamamos salsa. No es que esté mal dicho, el problema está que en una época, cuando la Fania All Star hicieron una gira a nivel internacional, participaron diferentes músicos, muchos de ellos que habían estado en Cuba, para no tener que dar una explicación de tantos géneros musicales que tocaban los cubanos, metieron lo que es el son, el chayachá, el mambo, el mozambique, el pirón, todo lo metieron en lo que le llamamos comercialmente a la salsa. Pero cada baile cubano, su origen, su esencia, su forma de bailar y su forma de tocar. Como tú decías, generalmente los profesores a nivel internacional le dicen a los alumnos salsa cubana por el temor a que el alumno no vaya a las clases. Yo en mi caso siempre tengo una contradicción, pero respeto a todo el profesor siempre y cuando si utiliza por una cuestión de enganche de decir que va a hacer clase de salsa cubana, que le explique a los alumnos que la salsa cubana en esencia es el son y es lo que se le llama casino. Por eso generalmente también se le debe aclarar que existen diferentes estilos de salsa, salsa en uno, Nueva York, Los Ángeles, la cubana, la dominicana, la puertorriqueña. Todo lo que bailamos, que sea estilo cubano, a eso se le llama casino, ya bien sea de pareja, porque es como se enseña, y después se pasa a bailar en rueda. Por eso te digo, no está mal. El profesor utiliza la terminología que cree que le es factible. Yo en mi caso trato desde que entro decir que es casino. Así simplemente. Pero bueno, como te decía, es una cuestión de respeto, es una cuestión de que cada quien sabe lo que hace. Sí, el otro día hablamos con Esteban, más o menos de que los argentinos, y bueno, él como uruguayo, generalmente es como que, no sé, Brasil es latino, Perú latino, México latino, y los uruguayos Claro. Y los argentinos somos como que le damos la espalda a Latinoamérica y miramos más a europeos, porque bajamos de los barcos y nuestra descendencia somos más que nada europeos, italianos, españoles, y que, por ejemplo, yo le preguntaba de dónde venía su cultura de la salsa, del son cubano, y él me decía que viene del candombe, de lo poco que quedó de la africanía en Sudamérica, en la parte de Argentina y Uruguay. Correcto. Y en Argentina casi no quedó nada de la africanía, lo único que quedó fue en Argentina lo que es la milonga, que
que si no le contás a la gente que tiene una base de africana, nadie se entera. Y en Uruguay sí se mantuvo el candombe. Entonces, muchas veces también por ahí tiene que ver esta explicación de la necesidad de decir salsa, de explicarle a la gente que, porque somos más europeos, por lo menos acá en Argentina, que latinoamericanos. Entonces, como para introducirlos a la parte latinoamericana, primero el enganche de decirles salsa y después se les explica bien de dónde es la salsa, inclusive que la palabra salsa no existe como género, y explicarles que sí es un género danzar y un género musical, como decís vos. Muy bien, muy bien. Sí, y también hay que recordar que hay mucha gente que piensa que la cultura cubana solamente es el africano y no hay más nada. Nosotros tenemos influencia, también un ejemplo por la parte oriental, que es donde yo provengo, ahí tenemos la influencia franco-haitiana, que eso ha influido también notablemente en la música cubana. La parte de Occidente, en la parte de La Habana, llegaron los negros africanos del Dahomey y por matanza los del Calabar. Entonces la música cubana tiene influencia también negra, por supuesto. Eso no se puede obviar. Yo creo que el mundo tiene influencia negra por todos los lados, por donde lo mires. Nosotros tenemos las claves, tenemos influencia española con las guitarras, tenemos raíz africana, española, china, franco-haitiana, y tenemos muchos de árabes, porque nosotros fuimos colonia de España un tiempo, y tenemos influencia en el arte mudéjar con los españoles y los moros. Entonces es todo un conglomerado, es toda una fusión que ya cuando comienza a gestarse lo que es la identidad cultural cubana, es cuando ya se le comienza a llamar a los bailes y a los ritmos por su nombre. Pero tenemos todo ese tipo de influencia, que todos los países lo tienen, por supuesto, pero que casi nadie, porque a veces yo pienso que es una cuestión de comodidad que muchos profesores no quieren explicar, pero pienso que deberían de darse 5 minutos en cada clase para explicar lo que van a enseñar como origen, para que el que aprenda sepa por qué se tiene que mover así, por qué no hacer esto o por qué debe hacer lo otro. Como también pienso que, y siempre se lo he dicho a mis alumnos, no se trata de que cuando vayas a aprender un baile cubano quieras ser cubano. Tú tienes que aprender, si eres argentino, como chino, como haitiano, como rumano. Tú eres el que le pone tu identidad y tu esencia, pero conociendo lo que estás bailando. Porque ocurre muchas veces que hay personas que quieren bailar como cubanos, y entonces acentúan tanto los movimientos que se ven feos. Entonces yo pienso que debemos trabajar nuestra corporalidad, y en base a lo que seamos capaces de hacer, entonces imitar. No se trata de reproducir, se trata de hacer, no se trata de imitar, se trata de hacer una reproducción de lo que yo estoy mirando, pero con mi idiosincrasia, bajo mi corporalidad, porque no todos somos cubanos igual. Por ejemplo, yo aquí he tratado de bailar cueca y sí, me sale técnicamente, pero le meto cadera, que no lleva. Entonces, esos son los detalles que el profesor tiene que trabajar siempre para que se haga un trabajo de verdad serio, y son muy pocos los profesores que lo hacen. Por eso yo siempre hago un llamado de que no todo el mundo es profesor. El ser profesor implica una responsabilidad, seriedad y una búsqueda de la investigación y de la superación constante. Sí, ahí con Alberto, en otra entrevista que hicimos, que él obviamente es un maestro en lo que es la rumba, él explicaba un poco esto de dónde surge la rumba, también cómo es el alma de la rumba, y también coincidíamos con esto mismo que decís vos. Para poder bailar no se trata de repetir movimientos vacíos. El conocimiento, la parte teórica, digamos, o como entender cómo es la postura, el carácter del baile, te da contenido al movimiento. Entonces uno puede transmitir mejor y no ser un movimiento vacío, sino que sea un movimiento con alma. O sea, y Alberto decía que también tiene un poco de actuación. Él ha ido aprendiendo un poco de actuación porque es como ponerse en el papel de un mulato o de una mulata, de cómo el contenido de la rumba
cuál es el significado y todo eso, y bueno, con el son también, ponerse como en una especie de papel, tratar de darle contenido, pero obviamente eso se hace conociendo de dónde viene, Claro, conociendo el contenido para poder darle vida a ese movimiento. por supuesto. Yo pienso que una persona o un alumno que quiere aprender una cultura, lo primero que tiene que hacer es leer mucho para documentarse. Un ejemplo, tú no puedes bailar un son, no sé, levantando la pierna, haciendo un gran Batman, porque Mm, en esa época, cuando se bailaba, se usaban unos vestidos apretaditos, tubito hasta la rodilla, que no te permitía abrir las piernas. claro. Entonces tú tienes que buscarte en la época. Ah, voy a bailar son, me ubico en la época. Ah, cubano, época, los años 30, 1920 y tanto, no se usaba falda corta, la mujer era muy recatada, y entonces solamente así, con toda esa información que yo tengo, también hago la parte de actuación, como decía el maestro, que hay que documentarse porque si no existe un vacío entre lo que yo bailo y lo que yo quiero reproducir. Entonces yo Ujú. tengo que hacer un estudio científico, teórico, de cuál es la época, cómo se bailaba, qué se utilizaba, cómo se vestía, y solo así yo voy a poder llegar tal vez a un 95% de la realidad del baile que estoy aprendiendo. Y como te decía, es responsabilidad de los profesores, Sí. el 50%. El otro 50% es del alumno. Y Ujú. también otra cosa que yo he visto en el deambular mío de dar clases en todos los lugares, yo a veces me pago clases para ir a mirar cómo enseñan los profes, y hay profesores que solamente enseñan pasos, 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 giro, 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 y no dejan que el alumno haga los pasos bien y no deja que el alumno improvise. Entonces, cuando ese alumno se va a hacer un social, ¿qué hace el alumno? Repite Copia. lo que hizo en clase, porque no tiene el dominio, no se atreve, tiene miedo de equivocarse, tiene miedo de salirse del patrón que le enseñó el profesor por miedo de equivocarse. Entonces también hay que darle tiempo a que el alumno improvise, que se equivoque, limpiar los pasos, porque está bien. Hay quien me dice, no, miren, lo que pasa que a ti no te llegan alumnos porque tú eres muy exigente y no se trata de enseñar técnicamente, sino que la gente aprenda. Entonces mi respuesta es, bueno, prefiero tener 4 que aprendan bien y no 24 que me paguen y salgan mal, porque el nombre que Exacto, vaya es el mío. Entonces, exacto. enseñar lo mínimo en una clase, y que tú como profesor tienes que enganchar a ese alumno para que él siga viniendo. Y Ujú. no que el alumno te diga, no, profesora, yo quiero más vueltas, o profesor, yo me aburrí porque usted no hace vueltas. No, el casino no se trata de dar vueltas. Tú sales a bailar y no ves la cara de la persona que baila contigo, porque desde antes de sacarte a bailar ya te empiezan a dar vueltas y no paran de hacer vuelta, 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 y no hay la relación de pareja. Eso pasa con todos los bailes. Ujú. Es así, lastimosamente. Sí, 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 pasa un montón. Pasa también, por eso digo, muchas veces tiene que ver el profesor, pero también el alumno por ahí que busca la velocidad en estos tiempos de las cosas, como que ya quieren subirse a un escenario en 2 meses sin ni siquiera conocer la Correcto. técnica, y también ahí digo, es mucha responsabilidad del profesor decir, mira, ¿estás listo o no estás listo? Porque Por muchas supuesto, veces ¿no? también es no hacer el ridículo o- o mostrar cualquier otra cosa. Y Ya. es cierto de ser un poco exigente porque uno siempre como maestro quiere lo mejor para el alumno, y la exigencia no es que queremos justamente decir que no se parezca a un cubano, sino que Claro. tenga esa capacidad después de, una vez que incorporó el movimiento, poder tener la creatividad y de poder reproducirlo. Y también, como decís Por vos, la supuesto. posibilidad de equivocarse, que no ver el error como algo negativo, sino como una oportunidad de crear. Y si no Por se equivocan supuesto. nunca, no avanzan. Todo en nuestra vida hemos aprendido, todas las cosas que hemos aprendido, las hemos aprendido a través del error. Entonces, la mejor forma Por de supuesto. aprender es equivocarse. Y bueno, Así. ese concepto, obviamente, hay mucha gente que no quiere porque el error es algo malo, equivocarse es algo malo. Entonces es difícil también primero
enseñarle conceptos a las personas. Es como uno es casi psicólogo también, porque hay que Sí, enseñarles conceptos para que la gente tampoco se autocritique de mala manera, ¿me entendés? Por ahí que tenga una crítica constructiva desde el lado de un claro, error bienvenido para aprender, como vos decís. claro. Sí, yo no sé sinceramente lo que está pasando, que hoy por hoy y las personas no les gusta que tú le hagas una crítica constructiva, porque el papel de los profesores es hacer eso mismo, criticar de manera constructiva para que cuando baile no tenga problemas. Entonces la gente como que le tiene miedo a ese rechazo, no, porque se me hicieron algo, entonces no voy más, porque es muy criticón. No, el papel de los profesores es educarte, criticarte en el momento que tú estás haciendo la clase, que yo no lo veo tanto como una crítica, sino como un señalamiento técnico para que puedas ser mejor, porque mientras tú vayas aprendiendo con una calidad técnica, más rápido vas a ser capaz de aprender cosas nuevas. Exactamente. Y la gente no le gusta que tú le hagas señalamiento. Sinceramente, lo primero que hacen es, ya, me voy a una competencia. Mira, un ejemplo, se dan muchos casos que todo el mundo hace competencia de cubano, pero cuando tú miras eh, la base de lo que están bailando, no están haciendo cubano. Mm, Existe un concepto erróneo de que para hacer una coreografía cubana con una salsa o qué sé yo, pongamos un ejemplo, una música de Leonis Torres. ujú. No, esa es muy linda para un soncito. Digamos una de Alexander Abreu. Sí. De momento empiezan a hacer rumba, jambú, Columbia y meten el panteón yoruba completo. Entonces eso no se trata de una coreografía estilo cubano, eso se trata de meter pasos, como decimos en Cuba, sin son ni ton, pasos con orden y desorden, pero que en verdad no responde a lo que se pide en la competencia. Entonces, ¿qué pasa? Muchos de los jurados que van a las competencias a calificar cubano no tienen ni idea, solamente conocen el casino, entonces, viste, bravo, competencia, el primer lugar, segundo, y entonces cuando uno lo ve, uno quisiera meter la cabeza así debajo de la tierra, porque te das cuenta que de cubano no tienen nada. Hacer una competencia, meter 2 pasos de rumba o 4 de guaguancó y el panteón yoruba no te dice que estás bailando cubano, porque lo primero que tú tienes que hacer es un trabajo de mesa, escuchar la música. Ujú. ¿En qué parte de la música y en qué momento yo puedo utilizar ciertos y determinados pasos? Interpretar. Porque si la música me lo pide, yo lo hago. Si la música no te pide hacer una rumba, si la música no te pide hacer un chachalucafú, si la música no te pide que haga yemayá, no tienes por qué hacerla. Y entonces ahí caemos en el problema de que te dicen, no, lo que pasa es que yo hice una fusión. No, para tú hacer una buena fusión, tienes que conocer la tradición. Sí. Solo dominando la tradición tú puedes hacer una correcta fusión. Si la música no te pide determinado ritmo, no debes. No es que no puedas, porque poder se Sí, puede sí, hacer sí, todo. se puede. No deberías. Ahora, si lo haces en un social, bueno, ya ese es tu problema, porque tú no estás en competencia. Y aún así, yo también discrepo de eso. Sí, Si sí, yo voy sí. a hacer un social y me tocan una samba, yo bailo samba, yo no puedo bailar cumbia. Claro. Si me tocan un son, yo bailo un son. Aunque no lo sepa hacer con los pasos y figuras, trate de no hacer vuelta ni de cruzar brazos, porque es No. un son, es elegante. Ujú. Si es casino, le meto casino, no tengo que hacer rumba. Y yo siempre pongo el ejemplo. ¿Por qué si van a Cuba, que muchos dicen que han ido a Cuba, cuando van a un toque de santo, se van a dar cuenta que Oleguá, Ochun y Yemayá no bailan rumba, ni bailan casino? Ellos bailan su ritmo. Sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que no se deben mezclar. Lo popular no se mezcla con lo profano. La religión va aparte de los bailes populares y no acabamos de entender eso. Ujú. Y es un problema que nos está golpeando mucho y te digo con toda honestidad, también muchos cubanos tenemos culpa de eso, porque lo estamos haciendo a nivel internacional y tú sabes que Europa, que infelizmente, es la pantalla del mundo entero. Si se hace en Europa está bien hecho. Entonces, Ujú. no todo lo que se hace es correcto. Tiene cosas buenas, pero hay, ¿hasta dónde está el límite?
Sí, 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 es como lo que decís vos, es como ver la gente que está haciendo esa coreografía, si le cambias el tema, es lo mismo, porque la coreografía al fin y al cabo no interpreta nada del tema y simplemente hicieron una estructura que la podés poner en cualquier parte, porque no la interpretan nunca. Mezclan, ponen una secuencia atrás de otra y bueno, el tema acompaña. Viene siendo una zumba, Claro, exactamente. así es. Bueno, comentame qué proyectos tenés o qué cosas estás viendo como para hacer a futuro una vez que pase toda esta cuestión de la cuarentena, Ya. pero ¿qué proyectos tienes para el futuro? Bueno, mira, para el futuro, bueno, tenía un viaje ahora en abril a Perú, pero con esta situación ya no va a poder ser para un evento internacional que se iba a hacer. Pero tengo planificado organizar otro Festival Internacional del Son para traer a Eric, pero será para el 2021. No, bien, Sí, lo voy a organizar, por eso, organizarlo con tiempo, porque tú sabes que Australia es un país súper caro, pero es una deuda que tengo con Eric, con la esposa y con muchos seguidores de son. Y para tratar de que la gente aprenda a bailar son como se debe y verán que después van a poder bailar una salsa o un casino sabroso. Eso será para el 21. Otro proyecto que tengo es hacer una pequeña gira a Santiago de Cuba, a las provincias orientales, con los que quieran ir desde Chile a otros países, lo estoy organizando para tomar clases con el conjunto folclórico Cutumbe en Santiago de Cuba y aprender todo lo que es la rama del folclore franco-haitiano, que no se conoce. bien. Y también tengo planificado, y lo voy a empezar a hacer aquí en Santiago de Chile, a ver quiénes se suman, a enseñar un poco lo que es el folclore de Majagua, que es un son, pero a la forma española. No estaba definido todavía como son, pero son bailes que influencian mucho, como la caringa, el tumbantonio, el papalote, que tienen pasos que te ayudan a entender el porqué del son cubano. Don Juan, bien. Eso es lo que tengo a mano. Y tengo una deuda de ir a Argentina que todavía no sé cuándo voy a llegar, pero Sí. de que voy, voy. Sí, sí, sí. La idea es que vengas a Mendoza y a donde quieras Argentina, pero sí, obviamente hace un montón queremos que vengas para acá, pero bueno, por una cosa o por otra no se está dando. Y bueno, esperemos que puedas Las venir. cosas pasan por algo, ya Sí, llegaremos. seguro, eso seguro. Bueno, Miriam, no te saco más tiempo. Es un placer poder haber hecho esta entrevista con vos, sobre todo para que la gente que no te conoce te conozca y para que la que ya te conoce un poco te conozca un poco más, así como yo te he conocido un poco más también a través de lo que has contado. Y bueno, nada, un placer escucharte y bueno, nada, con los brazos abiertos para el día que puedas venir acá a Mendoza y una vez más, Ya. muchísimas gracias por tu tiempo y por haberte prestado la entrevista. Bueno, pues muchísimas gracias a ti y a todos los que van a ver esta entrevista. Sigamos trabajando y amando nuestra cultura, sea del país que sea, pero cuidando que lo que aprendemos y lo que reproducimos sea lo más fiel posible a la cultura de ese país, porque como ya su nombre lo dice, es la cultura y la idiosincrasia y lo que identifica a un país, por lo tanto no debemos tomarnos facultades que no nos corresponden en inventar y en decir y en hacer. Si no sabemos, preguntemos. Preguntar no cuesta nada, equivocarse es de sabio, rectificar también, así que un placer enorme. Desde acá, un beso enorme para todos. Miriam Rodríguez Lambert, santiaguera, sonera de corazón y conocida como la Dama del Son. Un beso y nos estamos viendo. Un beso, un Hasta la abrazo. próxima. Chao.